Vale, perfecto. Gracias. Vale, Asunción, pues nada, te admito a toda la gente y ya la audiencia es vuestra. Gracias. Creo que ya estamos. Buenas tardes. Soy Asunción Colomer, la coordinadora de calidad del SUMA y una vocal de la Asociación Madrileña de Calidad Asistencial, y quiero darles a todos la bienvenida en nombre de nuestra Asociación de Calidad. Como saben, es la filial de Calidad Asistencial en Madrid, de la Sociedad Española de Calidad Asistencial. Tenemos la tradición de hacer tertulias con expertos, pues al cabo del año prácticamente mensualmente tenemos una tertulia, y esta tertulia es la primera que iniciamos en el año 2023. Así que muy bienvenidos a todos. Les doy. El tema de hoy es la seguridad aérea, confianza, transparencia, método y comunicación como elementos clave de aprendizaje. La Asociación Madrileña de Calidad Asistencial está fuertemente implicada en la seguridad del paciente en nuestro entorno, a nivel de todos los tipos de servicio. La opción que tenemos, o el objetivo que tenemos en nuestra sesión de hoy, es aportar una visión del entorno experto con relación a este tema y, sobre todo, ver las similitudes en el aprendizaje de lo negativo, cómo evitarlo, y de lo positivo, cómo establecerlo como pauta, para poderlo aplicar en nuestro entorno, tanto en la gestión macro, la que se establece con estrategias, procesos, procedimientos, como aquella que es la gestión micro, lo que hacemos en el día a día de cara a nuestros pacientes. Y hoy pues estamos de suerte porque una vez más nuestro conferenciante esta tarde es un profesional ya conocido por nosotros, que a una enorme experiencia, eres un gran experto, ¿no? Un grandísimo afecto por el sector sanitario, por la sanidad, y cada vez que le llamamos pues acude a nosotros, ¿no? Es Francisco Cruz, que es comandante de Airbus 330-350 y facilitador de factores humanos de la Dirección de Entrenamiento de Iberia. Él ha volado en aviones Airbus 320, 340 y Boeing 727. Durante 8 años ha sido piloto militar y acumula más de 17.500 horas de vuelo totales. En Iberia ha ejercido como oficial de seguridad de vuelo e instructor. Posee el grado de Gestión Aeronáutica por la Universidad Autónoma de Madrid y ha efectuado numerosos cursos de seguridad de vuelo, investigación de accidentes, factores humanos, NTSB de Estados Unidos, calidad SENASA, sistemas de gestión de la seguridad OACI, entre otros. Ha ejercido como director de seguridad del COPAC, que es el Colegio Oficial de Pilotos de Aviación Comercial, y ha sido asesor de operaciones y factores humanos para la CIAIAC, Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil, siendo el más significativo el del JKK 5022, que es el que conocemos todos como el de Spanair en agosto. Ha peritado incidentes y accidentes de aviación para compañías de seguro. También él ha publicado numerosos artículos de análisis de accidentes, tanto en medios nacionales como internacionales. Uno de ellos usado en un seminario de meteorología en la Organización de Aviación Civil Internacional, y ha intervenido frecuentemente en medios audiovisuales y escrito en temas sobre aviación. Actualmente es colaborador además del Departamento Técnico de SEPLA y profesor del curso de investigación de accidentes e incidentes que se da en la Universidad Politécnica de Madrid de Ingeniería Aeronáutica. Muchas gracias, Paco, una vez más. Tú tienes la palabra. Sobre todo queremos copiar mucho, estar muy atentos a lo que digas, copiar mucho e intentar una vez más trasladar a nuestro sector sanitario, cada uno en su ámbito concreto y en el ámbito de visión, lo que podemos aprender de tu sector, que es un sector altamente cualificado y experto. Adelante, cuando quieras, Paco. Pues nada, en primer lugar, agradeceros que hayáis contado conmigo otra vez. Para mí, sobre todo, es un placer. Tanto que digo yo al sector sanitario, pues nada, contad conmigo para cualquier cosa. Y en este caso voy a dar una pequeña ponencia de media hora sobre este tema, ¿no? Sobre la seguridad aérea, sobre la confianza, que a mí me parece fundamental, la transparencia y lo que es la clave del aprendizaje, ¿no?
como este aprendizaje se aprende sobre todo a través de accidentes. Entonces vamos a ver la ponencia, vamos a dar esas pinceladas de confianza y transparencia, haciéndolo un poquito más ameno y trasladándolo al ambiente un poquito sanitario, y luego cogiendo dos accidentes claves que han cambiado la seguridad aérea a nivel mundial. Uno fue el accidente de Spanair en el año 2008, del que fui yo asesor para operaciones y factores humanos. Os puedo contar algunos. Ya han pasado más de 12 años desde el accidente y os puedo contar algunas anécdotas que tuvimos en la investigación, ¿no? Y luego el accidente del France, que este sí que tuvo bastante repercusión, y es aquí donde yo empecé a escuchar la primera vez la palabra resiliencia, cuando salió el informe final, que ahora estamos pues bastante saturados con esta palabra, ¿no? La resiliencia. Pues mirad, la presentación hay una de las cosas a mí que me parecen fundamentales y que debe trasladar la organización, y es lo que es la confianza. Y la confianza es clave en lo que es la seguridad aérea, sobre todo a la hora de reportar. Pero ¿quién nos debe dar esta confianza? Los directivos de las compañías aéreas o los directivos de vuestras organizaciones. Deben ser gente de reconocido prestigio que tengan en esa confianza el ánimo de continuar. Es decir, están en un puesto, ellos se irán, pero que esa cultura permanezca en el tiempo. Pero no solo en esos directivos también debe permanecer esa confianza, sino en el personal del Departamento de Seguridad de Vuelo o de Seguridad o Calidad de Atención al Paciente. Esos miembros deben ser reconocidos. Bueno, nosotros en aviación tenemos un manual, se llama el GAIN, que recomienda que sean gente profesional y que la gente cuente con ellos. De hecho, se hacen procesos de selección. Esta confianza, aquí en Europa, lo tenemos regulado a través, tal como lo veis ahí, a través de un reglamento del 376-2014, donde definimos lo que es la cultura justa y donde es clave y definimos esta confianza que se la tiene que ganar el personal directivo. Ya os digo, es de vital importancia. Esto es básicamente nosotros cómo gestionamos los riesgos, y fijaros, antes hacíamos las investigaciones, ocurrió un accidente y hacíamos esto, éramos reactivos. Hacíamos casi un análisis forénsico del accidente y ha pasado por esto. Y sobre todo, esto gustaba mucho a los jueces porque buscaban culpables. Esto, la verdad es que no mejoraba nada. Luego pasamos a esta siguiente capa, que también es reactiva, pero aquí ya teníamos lo que se llama, veis ahí, ASR, o Mandatory Occurrence Report, en lo que obligábamos al personal de primera línea, los pilotos, mecánicos de mantenimiento, azafata, en vuestro caso, pues bueno, médicos, enfermeras, celadores, etcétera, a notificar unos informes, pero que eran de obligado cumplimiento. Digo, vale, entonces, ¿cuál es el problema de esto? Que aportaba muy poquita información, muy poquita información. Luego pasamos al siguiente tramo, que es el predictivo. Bueno, pues este ya está, es un poquito mejor, pero fijaros, aquí tenemos aquí el Air Safety Report, y aquí lo que buscamos es información cualitativa. Quiero que al que haya ocurrido pues, un suceso o haya cometido un error, nos comente su experiencia. Él mejor que nadie sabe lo que le ha pasado, ¿no? Y aquí tenemos pues, informes y sobre todo auditorías. Y luego ya aquí tenemos esta fase en la que estamos ahora, la gran mayoría de compañías aéreas, más que nada por ley, que tenemos un programa de datos de adquisición de datos de vuelo, es decir, lo que hace el avión queda registrado, y si tenemos alguna excelencia, pues imaginaros, lo que veis siempre en la tele, aterrizando en Bilbao y tercer de Agaveo, eso se investiga. ¿Cómo se investiga? Tomando datos de ese registrador de vuelo, que se baja cada semana, y con el informe del piloto, básicamente. Pero a mí lo que más me gusta, porque tenemos ahora hoy día esa obsesión con los datos, y dice, vale, los datos están muy bien, pero yo lo que quiero es información cualitativa. Y eso me da mucha información. ¿Por qué? Porque esa información cualitativa me da cómo se ha hecho, por qué se ha hecho, pero sobre todo a lo mejor me da cosas que se han hecho bien, que eso es lo importante, ¿no? Que eso lo veremos un poquito más adelante. ¿Y cuál es la función que tenemos con estas charlas y tal? Sobre todo, motivar a la gente que reporte. Dice, oye, me ha pasado esto, y aquí, mirad, la experiencia que tengo yo en la cultura latina, no así en la anglosajona.
esto de reportar, cuando tienes que reportar un error tuyo, nos cuesta muchísimo, pero muchísimo. O lo reportamos mal, etcétera. Entonces, veis aquí que tenemos nuestros informes, el Safety Report, el Mandatory Employee Report, en auditoría, pero aquí lo que más me gusta a mí, esto luego lo comprometo con datos de vuelo, es el por qué y qué se ha hecho. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el objetivo de este oficial de seguridad de vuelo que investiga este incidente? Que, ¿Me dejas? ¿Mire? ¿Con No me esto, lo rompas. ¿con esto funcionará? A mí me funcionan, pero si lo que tienes mal es la tarjeta de sonido, no Entonces, funcionará. mirad, se acopla ahí un La sonido. última vez sí que lo... Por favor, si alguien tiene Silenciaros. el micro abierto, que lo cierre, por favor. Entonces, mirad, la cosa, el objetivo, perdón un poquito, es que esto lo tiene que hacer el oficial de seguridad de vuelo o el oficial de calidad, es qué ha pasado, pero sobre todo dos preguntas, el por qué y el cómo. Y entonces, yo, por ejemplo, que he estado oficial SMS, dice, vale, ¿cuál es el problema? Es que tengo yo muchos datos y tengo que buscar en bases de datos. Entonces, accedes a registros de incidentes que ha pasado en otros aviones. ¿Qué es lo que haríais vosotros? Dice, oye, consultar con otros hospitales. Dice, oye, ¿le ha pasado a alguien por ejemplo, con este medicamento o con un cierto instrumento que en vez de dar una cantidad de medicina pone otra? Porque a lo mejor te lo encuentras, que eso pasa. Y entonces haces nuevas propuestas. Pero sobre todo, fijaros, es la importancia de reportar y motivar a la gente, ¿no? a que reporten. Y sobre todo, fijaros, hay una cosa que es fundamental para conservar ese feedback del reporte, la transparencia. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Es decir, si por ejemplo un personal de primera línea ha hecho un incidente, dice, oye, lo escribo y tal, y el oficial investigador que investigue este incidente le tiene que dar feedback. Dice, oye, muchísimas gracias por tu reporte, con esto ayudas. Este es un modelo de respuesta que tenemos la mayoría de las compañías aéreas, y dar un feedback animándole a que reporte. Luego, ¿cómo lo ves? Mediante un proceso de desidentificación, lo publicamos en nuestros medios de difusión de seguridad de vuelo. Es lo que se llama el Safety Promotion. Y tenemos aquí lo que veis en la slide, es lecciones aprendidas y mejores prácticas. ¿Yo qué os recomiendo para estas cosas? Que sea el propio personal operativo que le ha sucedido la cosa, que lo escriba. Te da mucha idea. Dice, oye, ¿te importa escribirlo? Ah, pues sí, venga, tal. Y le das tú totalmente... Eso sí, siempre tienes que cortar todos los datos que puedan identificar al que reporta. Básicamente es eso. Con eso que conseguís, mirad, con esto conseguimos cosas muy importantes. Damos valor a la información y no somos una organización patológica que esconde la información, que la guardas. Somos profesionales. O nos convertimos en burocráticos que restringimos la información o la queremos parar. Con esto damos importancia al incremento de la confianza. Con esto, esto es importantísimo, porque tu organización, al que nosotros estemos poquito tiempo en ese puesto, lo vas implantando. Es una semilla, ¿no? que vas incrementando. Y sobre todo es el incremento del nivel de información. La gente, créeme, aprende mucho más de cosas que les han pasado a los demás y es mucho más ameno y didáctico que darle un manual de operación, yo qué sé, por ejemplo, del funcionamiento de un TAC o de un aparato que te hace una resonancia magnética. Dice, oye, ten cuidado con esto porque te puede pasar esto, ¿no? Esa es un poquito la historia. Y sobre todo la comunicación. Dice, oye, ¿cómo difundimos estos incidentes? Pues en aviación lo hacemos a través de boletines o publicaciones, sobre todo muy cortitas, muy amenas. Utilizamos muchas veces el sentido del humor, que eso es fundamental. Y sobre todo a menos de leer, no le damos un tocho de 50 páginas. Pues, por ejemplo, en el boletín que se publica, por ejemplo, en mi compañía, en Iberia, pues el boletín son 7, 8 páginas y que la gente, bueno, pues está animada un poquito a reportar. Luego, con estos sucesos, hay una comunicación un poquito más intrínseca entre los departamentos de entrenamiento y los de seguridad de vuelo. Y esto lo entrenamos en el simulador. ¿De acuerdo? Pues esto, por ejemplo, ahora luego lo vamos a ver un poquito cuando lleguemos al apartado de formación. Mirad, este accidente, cuando estaba haciendo la presentación,
La verdad es que fue duro para mí porque tuve que escuchar los CVRs. Había muchos medios de comunicación, había mucho ruido. De hecho, llegamos a dimitir y el comandante de avión era de mi promoción. Yo lo dije así al encargado jefe, dice, oye, no pasa nada, dice, continuamos con la investigación y ya está. ¿Por qué supuso un cambio este accidente? El accidente fue el 20 de agosto del 2008, el informe salió en agosto del 2011 y salieron publicadas unas 42 recomendaciones de seguridad. Cuando se hace una recomendación de seguridad, no somos conscientes de la implicación legislativa que tiene esto. Esto no es la idea de un político, eso dice, no, esto ha pasado por esto. Y se lo pones al legislador con hechos, es más, con sangre, lamentablemente. En este caso fueron 154 víctimas. Y se emiten esas recomendaciones de seguridad a organismos internacionales. Y estos organismos internacionales tienen muy en cuenta estas recomendaciones de seguridad. Os voy a recordar un poquito cómo fue el accidente y os voy a contar. Mirad, pues era un agosto, bastante calor, el 20 de agosto. Iba Antonio García Luna, Javier Mulet, eran los copilotos, y venían de Barcelona, llegan a Madrid, y este vuelo iba destinado a Gran Canaria. Despega de Gran Canaria y detectan, un aviso en un indicador. Dice, oye, pues con buen criterio, vuelven al parking. Al volver al parking, llega un mecánico de mantenimiento, oye, pues pasa esto, pues venga, tal. Y ya había prisas. Y entonces, cuando tú ya tienes prisas, tienes más posibilidades de cometer un error. En estas prisas, al salir la segunda vez, olvidan sacar lo que se llaman los flaps. Estos flaps, que son dispositivos hipersujetadores, ayudan a que el avión pues vuele a menor velocidad. Normalmente estos dispositivos hipersujetadores, si no los sacas en cualquier avión, te avisa, hay un aviso, en este caso en el MD se llamaba flaps. Bueno, pues vuelven a salir y con las prisas tenían 3 listas de chequeo. En esas 3 listas de chequeo en el After Start, el ítem crítico, que eran los flaps, estaba puesto en el último lugar. Y entonces, ¿qué pasa cuando un ítem está puesto en el último lugar? Si tienes prisas, que lo omites. Como, por ejemplo, cuando coges una lista de la compra y dices, vale, se me ha olvidado, pues yo qué sé, las manzanas, ¿no? Pues a raíz de este accidente, bueno, ya, porque ese accidente ya pasó en Estados Unidos, similar en el año 87, 88, los ítems críticos iban en el primer lugar de la lista. Entonces, inician el despegue y el aviso de flaps no funciona. Con lo cual continúa el despegue. Entonces, aquí hacen la rotación y empieza un jaleo en cabina de avisos, de aviso de pérdida. Stall. Antonio decía, vuélalo. Javier, el copiloto, dice, ¿es fallo de motor? Fijaros hasta qué punto hace cuando el entrenamiento es igual. Porque siempre entrenamos en estos sitios el fallo de motor. Y los motores hoy en día son muy fiables, a no ser que tengas un impacto con ave, pero son muy fiables. Total, que cortan un poquito el gases, pierde un poquito de potencia el avión, y el avión pues se sale de pista e impacta en el arroyo de la Vega, con los 154 fallecidos. La mayoría de ellos fue debido a inhalación de humo más que por temas traumatológicos, por traumas. Vino el helicóptero del SUMA, bueno, pues empezamos la investigación. Y en la investigación, pues empezamos a ver recogiendo toda la información. Y sobre todo en este tipo de investigaciones, cuando hay muchos muertos, te tienes que aislar del ruido. Lo que pasa es que veía, por ejemplo, en la portada del Mundo dice Larsen, el caos operativo está destruyendo la compañía. Me acuerdo de ese titular. Y había otro problema en el factor organizacional que tenías que analizar también. Y es que esta compañía estaba sometida a un ERTE. O sea, había en torno a 1000 personas se iban a ir a la calle. Claro, tú en esas condiciones, año 2008, que eran los inicios de la crisis financiera, pues imaginaos la situación, ¿no? Cómo iniciamos la investigación. Y entonces en la investigación, pues descubrimos una serie de cosas. En primer lugar, desde el punto de vista, para que me veáis, eran las listas de chequeo. Cómo estaban diseñadas las listas de chequeo. Cómo afectan los factores medioambientales en la ejecución de las listas. Por ejemplo,
el sistema del aire acondicionado del MD en condiciones de verano como es, enfriamos muy poco. Entonces, si tú sientes calor, tienes ansia por salir ahí cuanto antes y sobre todo dar más frío a lo que es el avión. Había prisas por salir, eso también lo analizamos al siguiente, y eso eran los componentes. Luego había el factor mantenimiento del avión, y luego hay otro que es fundamental. Mirad, el avión era antiguo. Entonces, cuanta mayor antigüedad tiene un avión, estadísticamente menos sistemas de protección de seguridad tiene. Y este era uno de ellos. Concretamente, y esto mirad, lo digo aquí, los accidentes aéreos que ha tenido España, los 2 accidentes más graves que ha tenido, han sido con el mismo modelo de avión. Este, MD-83, 2008, y MD, el Swifter, en Mali, año 2014, que se cayó por ahí por el Sáhara. Y es que este problema de avión, el problema es que vuela muy mal en determinadas condiciones. Es lo que los expertos lo llamamos un lock-in, es pérdida de control en vuelo. Entonces, en esta serie de fallos organizacionales, tomaron bastante tiempo el análisis. Analizábamos, nos costaba mucho, nos tenían mucho miedo y nosotros les dijimos, mira, esto es para incrementar la seguridad aérea. Entonces tenías que hacer una labor, pues casi, el componente humano es fundamental, tienes que escuchar a la gente, dices, mira, esto no lo voy a poner, esto lo voy a poner, a mí lo que me interesa es que lo contéis. ¿Cuál es una cosa fundamental? Es buscar datos de gente que le haya pasado lo mismo. Y en un informe de investigación, que luego lo investiga un juez, eso es muy difícil. ¿Pero qué hicimos al juez? Y estaba yo como director de seguridad del COPAC. Y le llevamos al juez, Javier Pérez, todos los incidentes que hubo por no sacar flaps en Estados Unidos, que nos lo dieron la base de datos. ¿Sabéis cuántos había? 53. ¿Cuál fue el problema? Que en Estados Unidos ya había habido un accidente, 2, mejor dicho, en el 87-88, porque la gente no sacó flaps. Pero en Estados Unidos se entrenaba a hacer a la gente a sacar flaps inmediatamente si les sonaba este aviso. Esa información no llegó aquí. Pero yo la sabía, de hecho hubo un incidente muy similar en Lanzarote, que casi se matan, por cierto. Los accidentes aéreos muchas veces es por mala suerte. ¿Qué lecciones sacamos de este accidente? Mirad, sacamos aquí lo que os pongo aquí. Es para los pilotos el concepto de cabina estéril, porque los pilotos en ese momento estaban hablando, había otro agente en cabina, y es definir lo que son las fases críticas, ¿no? Eso no estaba adecuadamente regulado. Luego el entrenamiento en pérdida después del despegue, ¿no? Es decir, en Estados Unidos ya lo estaban entrenando. Yo cuando lo vi dije, pero si los Estados Unidos lo están entrenando y tal. Entonces cogimos toda la reglamentación que había en Estados Unidos y de hecho la aceptaron, de hecho muchas veces. Otra cosa que aceptaron son la fidelización de los simuladores de vuelo. Y luego esto que veis aquí, los usos de los PEP por parte de los pilotos, esto es los usos de los teléfonos móviles. El comandante llamó al centro de control de mantenimiento pues, para conseguir información. En cuanto a la investigación de eventos, ¿por qué fue importante? Porque el avión el MD, era antiguo y lo que se llama el Flight Data Monitoring no lo tenía implementado. Spanair sí lo tenía en otros aviones, como el Airbus 320, 321, pero este programa de adquisición de datos no lo tenía. Y luego lo que hicimos, y la verdad es que tuvo muy buena aceptación, de hecho ahora en casi todas las investigaciones de la universidad hacemos esto, es coger reportes, dice, oye, yo no me quedo, dice, esto ha pasado porque sí, dice, seguro que ha pasado en otra parte del mundo. Y efectivamente, esta es una base de datos que tiene la NASA que es muy buena, es donde la gente reporta anónimamente de sus propios errores, que por eso os digo la diferencia un poquito de la cultura, entre la cultura norteamericana o inglesa y la latina. Y luego en reglamentación, fijaros, ¿qué trajo consigo este accidente? Pues se creó la AESA, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. EASA, la agencia europea, publicó un diseño para listas de chequeo, es decir, en Estados Unidos las listas de chequeo, las que utilicéis por ejemplo, las aprueba la autoridad. Aquí no estaban aprobadas y era un poco, dice, oye, no había un diseño claro, ¿no? Unos criterios de certificación de aeronaves teniendo en cuenta factores humanos, en el caso del MD, que ya apenas vuela en algunos países en África, los requisitos de simulador de vuelo y sobre todo normativa de cursos CRM, porque lo que se vio es el accidente que pasó en Estados Unidos lo vieron esta tripulación. Lo que pasa es que no se dio de una forma adecuada al curso.
de ese CRM. Entonces se exigió a EASA, dice, oye, que haga un cambio de legislación en relación a estos cursos de CRM y a cómo lo supervisaba la autoridad aeronáutica. Y básicamente, pues eso, sacaron unas 42 recomendaciones de seguridad. ¿Cuál es una de las cosas que aquí es fundamental? Que no sale del programa. Muchas veces sale Pilar Vera, con la que yo tengo amistad, y el problema es el reconocimiento a las víctimas. Por fin, gracias a ella, a todas las víctimas se las reconoció de una forma, pues como debe ser. Porque yo como estaba en lo que es el área de operaciones y factores humanos, veía muchas deficiencias pues en el trato con medios de comunicación, etcétera. Eso afortunadamente pues ya ha cambiado. El siguiente caso, mira, esto fue, y a mí me pilló además, estaba en Río de Janeiro, estaba el 31 de mayo, el 1 de junio del 2009, y fue un accidente, un 330 del France, que cayó al Océano Atlántico y no lo encontraron. No encontraron los restos hasta 2 años después, en el 2011. En el 2012, pues, se recuperaron los restos del avión y se recuperaron lo que es las cajas negras. Entonces os voy a comentar este accidente porque este sí que tuvo muchas implicaciones a nivel europeo. Mirad, esto para que lo sepáis, os lo pongo aquí un poquito lo que hace el avión. Iba volando a 350, había un poquito de turbulencia, es falso que no se mete, la gente que dice que se metió una tormenta, no se metió una tormenta, y se quedaron los 2 copilotos volando. Cuando te quedas con 2 copilotos, el gradiente de autoridad que se llama, no es, por ejemplo, cuando tienes un cirujano muy alto y un becario, como digo, que es muy bajo. Entonces, este cirujano jefe se come al otro en cosas de decisiones y tal. Pero cuando pones a 2 de la misma gradiente de autoridad, pues ya la cosa ahí un poquito no es lo mismo. De hecho, no había formación. Pues mirad, iban volando y se meten en una cosa que se llaman cristales de hielo, que no lo detecta el radar. Estos cristales de hielo se meten en unos tubos pitot y hace que el avión se desconecte el piloto automático y el sistema de gases automáticos. Entonces, el copiloto que iba volando, Bonin, del side stick, el avión se convierte muy sensible en estas situaciones y el hombre pues le tiró hacia atrás. ¿Qué hizo con ello? Que incrementó lo que es la velocidad de pérdida, es decir, el avión deja de volar y empieza a caer, se queda con muy poquita velocidad. Entonces, el avión empieza a subir y, claro, cuanto más sube, hay menos aire denso y el avión tiene mayor dificultad en volar y empieza a caer. El avión se sale de la envolvente de vuelo en menos de 1 minuto. Entonces, cuando tienen el primer aviso de pérdida, pues ponen los motores a máximo empuje, a toga, ¿no? Que decimos nosotros. Esto, incluso si tú tiras atrás, en aviones que tienen con motores bajo plano, hace que se encabrite. Entonces, el avión cayó durante 4 minutos sonando avisos intermitentes a unos 10.000 pies por minuto desde 35.000 pies, unos casi 10-12 kilómetros, hasta que impacta con el océano. O sea, fueron 4 minutos. Yo hablé con el investigador del France, del France, y me dijo que fueron, hay que decirlo. De hecho, si lo veis en YouTube hay algunas escenas, pero no es la reproducción real, ¿no? Pues tras un descenso de 3 minutos 30 segundos impacta en el océano, ¿no? Con una posición de 16,2 grados. Mirad, esto es lo que le pasa al avión, esto, bueno, un poquito. Esto es la raíz del problema fueron estos tubos pitot que se le meten estos cristales de hielo y te originan pues un caos en cabina. Pero el problema es que esto ya había pasado. El France y Airbus tenían hasta 13 incidentes de este tipo. Lo que pasa, que hicieron los pilotos cuando les mandaban esta vez? Mantenían el nivel de vuelo y ya está. O sea, mantenían ese nivel de vuelo y luego se quitaban. ¿Qué pasó aquí? Que el copiloto, por una cosa, bueno, lo llaman factor sorpresa, atracción del cielo claro, porque estaban entre nubes y tal, mete al avión en pérdida. Vais a verlo aquí un poquito en este vídeo. Vais a ver un poquito, esto es lo que muchas veces lo entrenamos. O sea, nosotros cuando damos simulador muchas veces ponemos estas imágenes porque la verdad es que son muy útiles. Mirad. A ver, vamos a ver capaz. Ahora.
quiero que os quedéis con los sonidos que suenan en el avión. Pues sí, durante 4 minutos la comunicación es bastante difícil. Lo que vais a ver ahora a la izquierda es lo que es el horizonte artificial del comandante, ¿no? Y esto lo que son los ECAM mesas, son los avisos que salían en el avión. Mirad, esto es, lo voy a poner aquí, lo van a explicar, esta es el horizonte artificial, estas son las indicaciones de velocidad, el horizonte, el bariómetro, esto es los mensajes que le salían, las averías que tenía el avión. Aquí salen los selectores con los que tenían que haber actuado. Y aquí salen, estos son el side stick, nosotros llevamos una especie de joystick para volar este tipo de avión, y a la derecha otro tipo de joystick. Y el que iba volando era el copiloto, este de aquí. Y fijaros los inputs que hace, ¿no? Ahora, cuando lo vean. Estos son los avisos que salen, fijaros. Esos de conexión del piloto automático. Esto que el avión entra en pérdida. Esto es... No, tío, esto es al accidente de Spanair. Esto es cuando meten los dos pilotos mandos a la vez. Y esto es cuando ya estás próximo a tierra y ya el accidente es inevitable. Igual que el pull up. Y estos son avisos menos importantes. Realmente importantes son los rojos, ¿no? Y este es el ángulo de ataque con lo que el avión, bueno, el piloto automático y el autothrust estaban ahí manteniendo y volaban a 350 normalmente. Encuentran un poquito de turbulencia. Y por estos cristales de hielo que se meten en estas ondas, fijaros, el avión se queda en lo que se llama una ley alternativa, que el avión es muy sensible de volar a estos niveles con esto. Se desconecta el piloto automático, se les va la velocidad y el avión empieza a subir. Fijaros aquí lo que hace el copiloto. El copiloto le empieza a tirar hacia atrás, es decir, empieza a subir. Al empezar a subir, pues el aire es menos denso y tiene menos sustentación al avión. Estos son los mensajes que le sale aquí abajo en el Call Message. Y entonces, el piloto que iba sentado a la izquierda le pide, oye, por favor, mantén altitud, mantén altitud. En todo esto dice, vale, está manteniendo altitud, pero tiene problemas en mantener lo que es el alabeo, debido, bueno, pues a la ley esta tan sensible que tiene el vuelo. Cortan un poquito la potencia del motor y tratan de llamar al comandante que estaba descansando. En estos vuelos vamos 3 pilotos y en este vuelo, pues el comandante iba descansando. Aquí sale el aviso de pérdida y claro, cuando sale el aviso de pérdida, ¿qué hace el copiloto? Pues le mete empuje de despegue. Al poner el empuje de despegue, ¿qué pasa? Que se te encabrita el avión por llevar los motores bajo el plano. Este aviso de pérdida, el avión ya empieza, fijaros aquí, empieza a caer. Está aquí a 37.000 pies y justo, fijaros, cuando entra el comandante en cabina, el comandante ve 35.000 pies. O sea, no era consciente de que el avión había subido para luego bajar. Y aquí, ya fijaros, y aquí empieza ya un poquito el show. El copiloto está levantando a la izquierda, máximo alabeo. Aquí están tocando los dos y no saben lo que le pasa. Aquí no tienen indicación de velocidad y ellos no son conscientes de realmente lo que pasa al avión. Fijaros, se quedan tan bajos de velocidad, este avión se quedó a menos de 120 kilómetros por hora volando en horizontal, cayendo a plomo. Entonces no sabían lo que estaba pasando, no sabían si estaba en pérdida, en sobrevelocidad, porque el aviso de pérdida estaba diseñado que se activase por encima de 60 nudos, no por debajo de 60 nudos, para evitar por diseño del sistema, para evitar falsos errores. Entonces el avión estaba cayendo a plomo. El nivel de tensión en estos 4 minutos de caída es realmente horrible. Dicen algunos expertos que si a 25.000 pies en esa situación no lo recuperas, es difícil ya recuperar. Entonces, todas estas indicaciones, lo que es la ergonomía del avión, la presentación al piloto, tuvo mucha repercusión. De hecho, yo critico en este informe, cuando hice el artículo, que muchas recomendaciones de seguridad se hicieron a EASA, pero no a Airbus. Airbus realmente fue
con este tipo de ergonomía algunos defectos que salieron, por ejemplo, directores de vuelo, que a veces salían y no aparecían. Ahora han cambiado la lógica. Pero fijaros aquí los mandos. Entonces el avión empieza a caer, y son 4 minutos. Empiezan a haber muchas alarmas. El dual input. Aquí, por ejemplo, en este momento se creían que estaban en sobrevelocidad. Sobrevelocidad es cuando pasa, por ejemplo, determinado número de Mach y el avión te empieza a vibrar, que en el 330 posteriormente se determinó que es imposible que entre en sobrevelocidad, en bataneo de sobrevelocidad. Y aquí el avión seguía cayendo, el comandante ya estaba sentado a la izquierda, había una situación de estrés, la verdad es que horrible, y el avión va cayendo, no saben lo que les pasa, hasta que impacta con el suelo. Vais a ver ahora, por ejemplo, fijaros la velocidad a la que cae. Aquí cuando se activan estos avisos, SimRate, está ya a unos 2.000 pies, unos 600 metros del suelo. Y todo esto cayendo, con los motores, bueno, pues a veces a máxima potencia y otras a mínima. Aquí suena ya el aviso de velocidad, stall, y empieza ya a caer. Sigue el aviso y Ben y ellos ya son conscientes de, ostras, que nos vamos a matar, y efectivamente. El avión, ahora lo vais a ver, cae en esta posición. De hecho, en estos tipos de accidentes, cuando te encuentras tú muchos restos, quiere decir que la velocidad no fue muy alta, no fue como los del 737 más, que son restos muy pequeños. En estos se encontraron un timón de dirección, las alas, y aquí ya, bueno, pues impacta, lamentablemente. Bueno, pues este accidente sacaron muchas recomendaciones de seguridad, 41. Sobre todo, desde el punto de vista mundial, fue 7 recomendaciones de seguridad en relación al entrenamiento en pérdida. Esto fue un milestone. Muchas veces que cuando yo hacía pérdidas en el ejército, mantenía altitud. No. En esto es, aunque pierdas altitud, mantén el ángulo de ataque. Aspectos como el factor sorpresa, y aquí es cuando empezamos ya a hablar de la resiliencia, ¿no? El efecto de ¿qué es la resiliencia? Mira, pues como una palmera. Pase lo que te pase, pues te tienes que adaptar a ello, ¿no? El vuelo manual a la alta altitud, porque en estas altitudes el vuelo es muy sensible, es decir, tenemos prohibido a los pilotos a estas altitudes cogerlo a mano, porque el avión es muy sensible. Normalmente ahora en el simulador sí lo hacemos esa mano, ¿no? Lo coges a mano y lo tienes que coger con 2 dedos, esto. La gestión de recursos de la tripulación, sobre todo en tripulantes que son de un gradiente muy parecido, etcétera. Y sobre todo la fidelización de los simuladores de vuelo, ¿no? Porque no reproducían fielmente esta situación. En cuanto a investigación de eventos, mirad, pues mira, unas que no se han cumplido. ¿Y sabéis cuál? La relación a búsqueda de salvamento y seguimiento. De hecho, en el 2014 todavía tenemos un avión que no se ha encontrado por ahí, que es el 777 de Malaysian Airlines, que lo que se pidió es un seguimiento de vuelo. ¿Por qué? Porque se tardaron cerca de 2 años en encontrar los restos de la aeronave. Y luego, recomendaciones en relación a la transmisión de datos y a la ATC. Y en cuanto al avión, hubo muchísimas recomendaciones de seguridad, sobre todo, mirad, los sistemas PITOT. Estos son los agujeritos que tiene el avión en relación a cuando se forman cristales de hielo, es decir, nubes que se forman pues, a altas altitudes, se nos pueden ingerir. De hecho, por ejemplo, ahora con la pandemia, para que tengáis una idea, hubo muchos problemas de indicación no fiable de velocidad, porque como los aviones estaban aparcados, se metían abejas en esos tubos PITOT. Y entonces tú despegabas y el avión se te quedaba sin indicación de velocidad. La verdad que era un poquito crítico, ¿no? Pero afortunadamente con este accidente esto ya lo hemos entrenado bastante bien. Certificación de instrumentos de vuelo en relación con la ergonomía del avión, los requisitos de simuladores de vuelo que se introdujo por ley. Y fijaros esto, porque esto es lo que llama la atención, y yo lo critiqué mucho en un artículo que hice. La distribución de información entre fabricantes y operadores. Yo me llevé las manos a la cabeza, dice, ¿cómo es posible que había 13 casos y no lo habíais distribuido adecuadamente, ni lo habéis entrenado? Hoy día, afortunadamente, pues bueno, esto es un poquito, pues, imposible. Y ya para acabar, mirad, yo os hago una referente a la cultura de organización y la cultura de seguridad operacional. Esta es para mí la más importante. Es quedaros con esto, es el conjunto duradero de valores. Y los valores duran más que las personas. Es decir, puede pasar uno de jefe, puede pasar otro tal, pero esto es lo realmente importante, ¿no? Normas, actitudes y prácticas. Es decir,
mirad, lo llaman los británicos como lo llaman, el safety leadership. El safety leadership es visual, el liderazgo es visual, ¿no? Y entonces, cómo se comporte el responsable de un director de un hospital o del Departamento de Gestión de Seguridad de Vuelo es clave. ¿Para qué? Para que te vean los trabajadores en cuánto es tu preocupación por la gestión del riesgo, ¿no? que es nuestra obsesión, y sobre todo inculcarlo a la gente, ¿no? Cada día yo creo que es más. Esta es la cultura, ¿no? Dice, oye, ¿qué debemos hacer para una cosa? Y quedaros con esto, la cultura del cuestionamiento, cuando el personal se va haciendo más consciente de la seguridad operacional y se va haciendo preguntas, y, ostras, y va buscando información, dice, o te va haciendo preguntas. La cultura del reporte, animar a la gente a que reporte, sobre todo, y nosotros en los boletines dice, oye, ¿cómo lo habrías hecho? Y la gente pues se sincera, dice, oye, pues a mí me ha pasado esto o tal. La cultura justo abierta, ¿no? Dice que se determine y dice, oye, cuando un comportamiento es aceptable o es inaceptable. ¿Esto cómo lo determina? Bueno, hay una serie de un diagrama un cuadro de estos de seguimiento y tal, pero vamos, dice, oye, que esto no podía haber pasado a nosotros. Por eso se hicieron las recomendaciones de seguridad, porque se determinó que este accidente, aunque hubo 13 casos y no pasaron, pero es susceptible de que le pase a cualquier tripulación. Y sobre todo, lo más importante, la cultura del aprendizaje. Y si tenéis una cultura del aprendizaje que fomente el estudio de estos casos, la gente, la verdad es que lo va a absorber bastante bien. Es más, ya os digo, yo en mi experiencia ya como instructor, la gente se queda más con culturas del accidente o aprendizaje o estas lecciones aprendidas o incluso mejores prácticas que leerte un manual, ¿no? Por ejemplo. Estos son los pilares que tiene el libro blanco de AESA, de la cultura, es el compromiso de la organización. Mirad, esta me encanta. ¿Por qué me encanta? Porque es que este tiene que dar dinero a este, que es el que gestiona la seguridad. Y eso es una foto. Dice, oye, me ha reducido el presupuesto, dame cursos de formación, dame qué tal, dame cuál. O sea, una cosa es las palabras en el papel y otra cosa son las pelas en la dotación de recursos. Esto es la cultura justa. Cuidado con la cultura justa, que no la podemos cargar en un pispás. Por ejemplo, el sistema de ASRS norteamericano, en más de 20 o 30 años que lleva funcionando, no ha tenido ni una filtración de datos. Conciencia y gestión del riesgo. Aquí tenéis trabajo en equipo, es fundamental que los departamentos de seguridad, cuando trabajéis en distintos equipos, realmente seáis conscientes y tengáis también una visión de lo que es la gestión del riesgo y la calidad del paciente, la comunicación e información, sobre todo la responsabilidad y sobre todo, mirad, la participación. O sea, hay unos indicadores que tenemos en compañías aéreas, oye, ¿cuál es tu índice de reportes que tienes al mes? ¿O cuál es tu índice de reportes que tienes por fatiga? Pues esa es un poquito la historia. ¿Y cómo hacemos el aprendizaje? Ya estoy extendiendo cuánto llevo. A ver. Pues mira, llevo y cuarto. Mira, hace unos años nosotros entregábamos de maniobras fijas, que repetíamos cada 6 meses. Pero esas eran maniobras fijas que se repetían. O sea, por ejemplo, el copiloto de Spanair dijo, falla el motor. ¿Por qué? Porque siempre lo hacíamos. Pero tienes otro tipo de averías. ¿Cuál es el tipo de avería que tuvimos más frecuente después de la pandemia? ¿Sabéis cuál era? Indicación no fiable de velocidad. ¿Por qué? Porque los aviones estaban aparcados y se nos metían insectos, o estaban, que había que limpiarlos, en los tubos y todo. Y entonces, OACI, el organismo equivalente a la OMS, y IATA, que es la patrona de líneas aéreas, y la Asociación Internacional de Pilotos de Líneas Aéreas, dice, oye, vamos a entrenar para lo que realmente pasa, que es datos basados en la evidencia. El evidence-based training, es decir, las cosas que pasan realmente. Este evidence necesitamos coger datos. ¿Dónde lo estamos cogiendo? Ahora las compañías se están asociando, por ejemplo en Europa hay uno que se llama el Data for Safety, que cogen todos los registros de datos y los aplican a tus programas de entrenamiento, basados, por ejemplo, en un determinado aeropuerto y en un determinado modelo de avión. También participa el fabricante. Y sobre todo el entrenamiento basado por competencias, en conocimientos, habilidades y sobre todo este es el que es multiplicador, la actitud, ¿no? Y estas son las competencias que utilizamos ahora. Por ejemplo, del CRM que os pueden aplicar, sobre todo el liderazgo y trabajo en equipo. Tenemos unos indicadores cuando vamos al simulador.
resolución y problem solving decision making, me encanta porque, por ejemplo, mucha resolución de problemas y toma de decisiones tenemos en cuenta el riesgo. Tenemos unos modelos racionalistas, ¿no? Por ejemplo, el FORDEC. El FORDEC es F de hechos. O sea, por ejemplo, tienes un fallo motor. Tengo un fallo motor. Opciones, me meto en este aeropuerto, no. Y luego tengo la más importante que para mí, la gestión del riesgo. ¿Qué es un riesgo? Una combinación de probabilidad y severidad. Entonces, un piloto dice, oye, si tengo otro fallo de motor, me caigo para abajo. Ese riesgo es catastrófico. El riesgo catastrófico es inaceptable. Medida de mitigación, aterriza en el aeropuerto conveniente más cercano. Fijaros cómo manejamos esto. Luego está el proceso de toma de decisión, el time critical, ¿no? Que vosotros sí que estáis más acostumbrados a ello, que es, por ejemplo, el vídeo que te mandé, Asunción, de los High Risk Low Frequency Events, ¿no? El Recognized Prime Decision Making, el personal experto, ¿no? Y cómo se gana esa experiencia, ese personal experto, ese colmillo, sobre todo con este tipo de contando cosas que pasan, incidentes o cosas buenas. Y ya para último, bueno, ya os dije un poquito en la presentación, hay 3 libros, es este de aquí, el Safety Differently, que hay un libro, a ver, ¿lo veis? Aquí, que es, ya os digo, es sobre todo potenciar las cosas buenas, sobre todo para motivar al deporte. Desde el punto de vista de medicina tenéis este de aquí, el Just Culture de, a ver si lo veis aquí, de Sidney Dekker, que este está muy bien. Y luego, el que estoy leyendo ahora, no me estoy haciendo aquí experto, lo que pasa que es danés y es más espeso, pero es el Safety 2, ¿no? Hemos pasado del Safety 1 al Safety 2. Bueno, pues este es lo que estoy haciendo. Y eso es todo. Así que estoy a vuestra disposición. Me he pasado de ahora, ¿no? Bueno, no, está fenomenal, Paco. Muchísimas gracias. Creo que sigues compartiendo pantalla. Si quieres, deja de compartir, ¿no? Y ahora, pues, bueno, primeramente, muchísimas gracias. Desde luego nos has ilustrado. Hay una cosa que a mí me sorprende bastante, ¿no? Y me imagino que es así en los sectores donde la seguridad es clave. Y es cómo se configura todo lo que se realiza, es decir, toda la ejecución y todo el proceso teniendo la seguridad como eje clave. Y como aquí en el sector médico, fíjate que desde el código de Hammurabi o de antes sabemos los temas de seguridad, porque hay cosas que pueden salir mal, ¿no? Pero se ha necesitado muchísimo más tiempo y sobre todo en la segunda mitad del siglo XX para darnos cuenta, aunque ya se conocía de antes algunos reportes, fallos graves. Quizás ahora, o al menos en este primer mundo, o en nuestro, creo yo que en España, pues hay, a través de todos los programas, las estrategias de seguridad del paciente, no tenemos, o es mucho más excepcional, pues por ejemplo, problemas como que un niño se ha cambiado de padres, que ha ocurrido, que es un tema de seguridad humana también, ¿no? Digamos, o que se intervenga una rodilla en vez de otra, o a un paciente, 2 pacientes con un nombre común, Manuel Pérez Fernández, uno de pólipos y el otro de una rinoplastia, ¿no? ¿Sabes? Y yo creo que estas cosas van ocurriendo menos. Pero vosotros os configuráis en torno a la seguridad, ¿no? Yo creo que esto es un eje que nosotros, aunque queramos, aún no lo tenemos, ¿no? ¿Por qué crees tú que es así? Yo tengo mi propia idea. Yo creo que cuando nos ocurre, yo veo un paralelismo en cuanto a lo que son los procesos, pero pese a que vuestro aspecto es de una gran complejidad, el proceso es el proceso del vuelo, con sus diferentes elementos, con entrenamientos, pero quizás en todos los procesos que llevan a la seguridad, con diferencias pues, de equipamientos, o por ejemplo, en la amplitud de cosas en las que tenéis que hacer simulación, ¿no? O que tenéis que hacer seguridad de los equipos, es más homogéneo que, por ejemplo, pienso en el proceso en un hospital con múltiples tipos de pacientes, múltiples tipos de procesos, múltiples tipos de servicios, mapas de riesgos muy diferentes, ¿no? Y a los que hay que aplicar en lo concreto, no en los procesos macro, no en cosas como la formación, la simulación o el entrenamiento, pero sí en lo concreto hay que aplicar aspectos muy diferentes, con entrenadores muy diferentes, con líderes
muy distintos, aunque se tenga que hacer de la misma manera. No sé si me he extendido mucho y además he sido un poco farragosa en lo que digo. Mira, yo, comparando un poquito los dos mundos, aquí en aviación, la aviación comercial se ha desarrollado desde los años después de la Segunda Guerra Mundial. Pero hay una cosa que es fundamental, y es que la aviación se ha creado a través de un organismo de Naciones Unidas. Ese organismo de Naciones Unidas puso la licencia de piloto, y esa licencia de piloto es una licencia estándar mundial. Es decir, mi licencia vale para volar a Estados Unidos, para volar con algunos matices, en Japón, y mi programa de formación es estándar. Luego los fabricantes de aviones son 3 o 4, tampoco hay más. Y eso está todo muy estandarizado. ¿Por qué tanta obsesión con la seguridad de vuelo? Te voy a decir, también es un poco mediático, ¿no? Cuando se cae pues, un paciente, pues es solo un paciente. Pero tú sumas, por ejemplo, el número de pacientes que hay en Estados Unidos por errores médicos y seguro que te sales las estadísticas y son demasiados, ¿no? Pero cuando lo pones con números, pero sobre todo hay una cosa que es fundamental en la aviación, y es la estandarización. O sea, yo tengo mi formación, mi licencia, mi tipo de entrenamiento que me puedo desviar, y sobre todo ya compartimos datos. Y sobre todo hay una cosa que es fundamental. Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿eh? Solo hay dos. La industria más regulada a nivel mundial es la nuclear. Después la aviación. Y entonces, al estar regulada de esta manera, dice, tú ya pones, dice, ostras, pues este aspecto, dice, ¿cómo es posible que haya aviones cruzando el Océano Atlántico a 1000 kilómetros por hora y se caigan tampoco? Es que ves el número de víctimas que hay a nivel mundial y es que es irrisorio, no hay nada. ¿Pero por qué? Porque sigues unos estándares, unos patrones. Cuidado. Esto nos puede hacer caer en la complacencia. O sea, que podemos hacer como los cangrejos. Por eso, esta cultura no la tenemos que dejar. El tema de estandarización yo creo que es fundamental, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, a mí, yo una de las cosas que echaría en falta es, por ejemplo, a nivel europeo, este tipo de bases de datos. Dice, oye, ¿qué tipo de rol humano tenemos en determinados tipos de operaciones? ¿Qué tipo de roles humanos tenemos tal? Y sobre todo compartir esos datos. O sea, lo que no se puede hacer es silos de información y no compartes datos, ¿no? Dice, oye, a lo mejor te tienes que ir a una revista, o dice, oye, yo he tenido problemas con cierto equipo quirúrgico, pues esta cosa. También hay que decir una cosa que es fundamental. El número de intervenciones que hacéis vosotros es infinitamente mayor del número de vuelos que hay a nivel mundial, ¿eh? Claro. Eso hay que decirlo también. Claro. Claro, es que esa cosa hay que... Y es de mucho más riesgo entrar en un hospital que viajar, que ser viajero. Claro, entonces tú tienes que ver también un poquito el número. Pero yo, por ejemplo, en cuestión de gestión, es sobre todo compartir los mismos datos, las mismas taxonomías, porque con los datos hay que tener cuidado. Como os digo, sobre todo cuando llega un directivo y te dice, tenéis que cumplir esto de las listas de espera, porque bueno, tengo yo muchos ejemplos de consecuencias inesperadas de la cultura ¿cómo se llama? La cultura de la targetología, ¿no? Que por poner unos criterios la organización adquiere un comportamiento no deseado. Pues bueno, yo lo que querría es invitar a los compañeros que están aquí con nosotros escuchando a que abran su propia pantalla y su propio micro y que pues pasen a hacerte las preguntas que ellos quieran. Adelante. Así que si alguno tiene, pues no veo yo ninguna mano. Bernabé Fernández tiene una mano alzada, pues adelante cuando quieras, Bernabé. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. No sé si se me oye. Tengo problemas con el vídeo, lo siento. No es que... Te escuchamos muy bien, Bernabé. Adelante. Oye, gracias gracias por aprender. Ya la tarde ha sido muy fructífera, ¿no? Y lo digo con conocimiento de causa. Yo una pregunta quería hacerle a Francisco. ¿Disponéis actualmente de políticas o cómo manejáis lo que nosotros en el ámbito sanitario llamamos segundas víctimas? O sea, ¿tenéis protocolos para manejar los equipos, a los profesionales que están implicados en esos incidentes relacionados con la seguridad en el ámbito vuestro? Mira, a raíz del accidente de Germanwings,
Hay un, ¿cómo se llama? Son los equipos de apoyo a pilotos. Imagínate, yo tengo un incidente, Dios no quiera, un accidente, y tengo no estoy apto para volar. Entonces lo que se llama es los Peer Support Program, es decir, dice, yo llamo a un teléfono, SEPLA tiene una agencia, y me atiende un compañero que se le ha dado un curso y me habla. Y entonces tiene un protocolo y dice, oye, si la cosa está bastante mal, dice, oye, vete a un psicólogo o vete a lo que quieras. Creo que iba por ahí la pregunta, Bernabé. Sí, sí, perfectamente, sí, sí. Sí, pues tenemos los que se llaman los Peer Support Program. Es más, yo viendo esta cosa, dice, es que yo creo que ese aspecto es muy necesario para todas estas profesiones. Por ejemplo, en el accidente de Spanair, pues hubo varios casos de suicidio de bomberos tras el accidente. Yo me quedé, más que nada, pues es el shock postraumático. Aquí, muchas veces, cuando hay gente que dice, oye, no estoy en condiciones de volar, dice, afortunadamente la legislación española protege al trabajador. Dice, oye, mira, me pasa esto y tal, pues bueno, pues no pasa nada. Pero desde el sindicato y desde las compañías están obligadas a lo que se llaman un programa de apoyo a pilotos. Yo creo que en otros ámbitos también se están empezando a hacer, creo que a jueces también se están empezando a hacer este tipo de cosas. Es más, yo creo que a profesional sanitario, para mí, no sé, ¿tenéis una cosa de esta? ¿Es un programa de apoyo a la gente? Bueno, pues sí que se está trabajando, nosotros concretamente en nuestro ámbito aquí en Asturias, en mi hospital lo estamos trabajando, lo que pasa que, bueno, todavía no lo tenemos todo lo estructurado que desearíamos, ¿no? Porque entendemos que tanto los profesionales directamente implicados como los equipos, los propios equipos donde están inmersos esos profesionales, sobre todo cuando se trata de incidentes o graves o incidentes de centinelas, pues bueno, al día siguiente pues los equipos tienen que seguir funcionando, ¿no? Y entonces esa cultura, cómo se gestiona todo eso dentro del equipo para que el equipo sea esté cohesionado, que no haya una cultura de culpa dentro de los profesionales implicados. Y lo digo porque al día siguiente, insisto, tienes que seguir trabajando. No digo los directamente implicados. Entonces es un tema que nosotros ahora mismo llevamos tiempo trabajando y nos cuesta mucho avanzar en esa dirección, ¿no? No, aquí, por ejemplo, para que hagas una idea, y además todas las compañías lo tienen, tú estás involucrado en un incidente, por ejemplo, en una cuasi colisión, que pasa mucho a controladores también, que es dos aviones que casi chocan, lo que pasa es que hay sistemas de protección que los evitan. Es lo que se llama cuando se activa el TICAS, dice, el piloto puede decir, oye, que no estoy en condiciones de volar. La de baja se saca a la imaginaria y ya está, y pasa también en los controladores. Y luego ya, si la cosa es un poquito más seria, bueno, pues ya coges estos programas de apoyo a pilotos que está legislado por la Unión Europea. O sea, todas las compañías aéreas lo deben tener. Por lo que algunas las tienen subcontratados dependiendo del tamaño de la compañía. Muchísimas gracias. Nada, Bueno, ¿tenemos alguna otra pregunta de alguien que también quiera intervenir? Es el momento. Pedro, adelante. Bueno, Francisco, muchas gracias y enhorabuena por tu ponencia. Como siempre, pues hemos aprendido mucho. Hay una serie de aspectos que a mí me parece que son clave, ¿no? Por ejemplo, has hablado de unos valores, ¿no? Que en vuestras organizaciones se defienden especialmente y que serían extraordinarios que realmente también los tuviéramos en las nuestras, ¿no? Como la confianza, la transparencia, pero de verdad, ¿no? Porque claro, cuando se hace, por ejemplo, un plan estratégico, pues se habla de valores y de política, de la calidad, etcétera, pero suele ser unos papeles que se escriben y se guardan en un cajón y desde luego no hay una coherencia en cuanto a la implantación de esos aspectos, ¿no? A mí me parece clave y yo creo que por lo que has contado, en gran medida es por el desarrollo que se ha hecho, que se ha podido llegar realmente a que esos valores sean efectivos y estén presentes, ¿no? Y eso, claro, es fruto de una experiencia, de un trabajo, de un aprendizaje, como tú has dicho, ¿no?
que en nuestro medio pues debería ser así también, ¿no? Es decir, lo que nos cuesta a veces hacer un análisis de causa raíz, lo que nos cuesta el sacar realmente unas medidas de mejora, porque a veces la gente que tiene que apoyar no lo apoya. Cuando has hablado de las recomendaciones estas que hacéis, pues a mí me parece una cosa extraordinaria. Me recordaba a los protocolos, en cierto modo, que le llamáis recomendaciones, pero yo creo que tiene casi un componente normativo, ¿no? O que se van a tener en cuenta, ¿no? Mira, es más. Una recomendación de seguridad es un mandato ético y moral para resarcir a las víctimas. En Estados Unidos, yo me acuerdo que lo tienen puesto, cuando hice el curso, lo tienen puesto así. Y hay un aspecto que es fundamental, y es, en el profesional sanitario de aquí, es quién está a cargo de esa dirección. O sea, esto se lo tiene que creer, no es que venga en un papel o firmas y ya está. Ya sabemos que hay que sacar la producción, pero eso nos pasa a las compañías, ¿eh? Nos pasa a las compañías. Pero el valor ético y el valor moral te lo tienes que ganar. De hecho, por ejemplo, los puestos de seguridad de vuelo de muchas compañías aéreas grandes son puestos que llega un presidente, pero el jefe de seguridad de vuelo sigue siendo el mismo, ¿eh? ¿Por qué? Porque ese no permanece, tiene que ser un liderazgo que se vea, que se inculque, ha llevado también su tiempo y puede pasar lo siguiente, compañías pues, que no tengan muy alta reputación, dice, oye, voy a poner a este director de calidad que me firma todo. Y digo, pues no, o que me oculta un poquito de información si me hacen una auditoría. No, tiene que ser, y además, si quieres implantar una buena cultura de seguridad, tiene que ser reconocido por todos los integrantes y por todos los trabajadores de primera línea. Tienes que hacer, por ejemplo, en determinadas compañías el oficial de seguridad de vuelo va con una chaqueta y se toma café con el piloto, con mecánicos de mantenimiento, con agentes de rampa, y hablas de estas cosas. Creas empatía, sobre todo el componente humano, y ganarte a la gente, yo creo que es fundamental, pero más que nada con ese objetivo. Dice, oye, esto no es un papel para cumplir, para que vean, dice, mira, qué bien está ahí. No, te lo tienes que creer, y como no vayas así, el problema es que degenera. Esto no es de la noche a la mañana, esto es un proceso. Mirad, conocéis los accidentes del 737 MAX, ¿no? Pues ahora estos accidentes le han hecho una auditoría de cultura de seguridad a Boeing, que es el segundo mayor fabricante mundial de aviones. Y ha visto esa cultura, cómo se ha degradado desde que se fusionaron con McDonnell Douglas, desde el año 97. Y es muy fácil deteriorarla. O sea, los directivos daban prioridad a criterios económicos y el aspecto de la cultura de seguridad es clave. Se resientan. Tiene que ser el responsable de seguridad y calidad, y todos los que le rodean tienen que tener un alto compromiso. Nosotros decíamos, y lo dicen en Estados Unidos, we don't need an application, we need commitment. No necesitamos solicitudes, necesitamos compromiso. Esa es la base. Bueno, tenemos dos palabras más pedidas. Yo antes quiero comentar que en el chat ha puesto Félix Isidro que en el Hospital Universitario Insular Materno Infantil de Gran Canaria también está vigente un programa de apoyo y de ayuda a las segundas víctimas. Bueno, por orden, Celia Ávila, adelante, tu pregunta o tu comentario. Bueno, Cristina puede también preguntar, yo puedo esperar. Como queráis. Bueno, os he puesto por el orden hablo. que me aparecíais. Primero, dar muchísimas gracias por bueno, hemos aprendido un montón y por la gran ponencia. Y bueno, mi cuestión es un poco, yo soy psicóloga y estaba pensando en todo lo que hemos hablado y decir que cuando los astronautas entrenan, cuando entrenan a los astronautas en las misiones es un poco diferente. Está lo de la cohesión de grupo, le dan mucha hincapié, mucho impacto a lo que es la cohesión de grupo. Y estaba pensando que quizá a nivel de pilotaje, a nivel de tripulación, a nivel de todo, claro, no se puede analizar quién va a volar, pero supongo que en las compañías se tiene un equipo de alguna manera fijo. ¿Podría esto, la sensación de cohesión de grupo, de que el grupo encuentre esta safety, ¿no? esta plaza o este lugar más seguro para que la gente pueda entrar en otro tipo de confianza, en otro tipo de transparencia? Porque claro, como psicóloga yo tengo mi ética profesional, yo pienso ya está, pero la otra persona no entiende nada, sino la función quizá nuestra de psicólogo sería que la gente se pudiera entrenar en esta cohesión de grupo donde yo no sintiera que
si el comandante o cualquiera es, ¿no? es mi superior, o esta sensación de distancia, pero de alguna manera la confianza de que voy a trabajar tranquilo, voy a trabajar donde voy a poder expresar y no 38 análisis de todo el mundo, sentir que la persona me está observando o la sensación de que no estoy en un ambiente donde cada movimiento que yo hago diferente puede ser utilizado en mi contra. Entonces, me ha venido así el pensamiento que en el mundo más aeroespacial, ¿no? Ya no se intenta al astronauta individualmente, sino se le intenta cohesionar con todo el grupo que va a participar tanto de la misión control de todo, ¿no? Y decía, quizá esto sería una cuestión para el futuro, ¿no? Que cada uno en su profesión tomado en serio, pero de alguna manera todos en conjunto. Simplemente, ¿qué opina? No, mira, por ejemplo, los psicólogos en aviación hay una especialidad que se llama psicología aeronáutica. De hecho, los cursos CRM que hacemos, yo soy facilitador, no soy psicólogo, he leído de cosas de psicología. Muchas veces viene un psicólogo para hablarnos sobre todo del trabajo en equipo. Aquí hemos tenido que cambiar muchas mentalidades. Del piloto que venía del ejército, que me he tenido que enfrentar a grandes cambios culturales y les hemos convencido. Por ejemplo, en compañías grandes el concepto de crear equipo, pues imagínate pues un colectivo en Iberia que somos 1.500, sí, entre los 1.500 pilotos y 4.000 TCPs. Hacemos cursos conjuntos, ¿no? Y la cosa es, cada uno somos de su padre y de su madre. Ahora tenemos, por ejemplo, una cosa que es muy común en todas las empresas ahora, es los conflictos generacionales, ¿no? Pues cómo crear ese equipo, dice, ¿dónde están esas diferencias culturales, tal? Claro, yo que me viene aquí, por ejemplo, una azafata con 20, 22 años y tal, entonces hay una regla de apelamos a la profesionalidad y contamos datos, contamos tal. Y con eso, pues mira, vamos sembrando un poquito semilla y con esos a veces cursos, sobre todo los de CRM, esos conflictos generacionales, sobre todo nuestra lucha con el móvil, pues vamos puliéndola, pero la verdad que es fantástica, sobre todo en cuestión de trabajos en equipo, pues nos encontramos yo creo ahora en cualquier empresa, los conflictos un poquito estos generacionales, ahora que nos están hablando de la diversidad, etcétera, y sobre todo aquí en aviación lo centramos en dos cosas, en la tarea y en la seguridad, y sobre todo buscamos cosas que nos unan, y ¿sabes cuál es? Y yo creo que en la medicina es muy fácil, el profesionalismo. Esa es la clave. El profesionalismo, y luego hay otra cosa que estamos haciendo, el COPAC tiene un programa a gente nueva que se incorpora a la formación que se llama el mentoring. Es decir, los expertos pues cuentan experiencias éticas y tal. El COPAC lo está haciendo y es muy similar a lo que se hace en Estados Unidos. Todo lo que en Estados Unidos lo estamos pasando por aquí. Pero vamos, yo para mí la psicología es clave, sobre todo en este tipo de organizaciones que trabajamos mucho en equipo. Sí, hay una cosa para mí la que ha dicho la profesionalidad. Es, por ejemplo, en Alemania se suele hablar de lenguaje objetivo y profesional, ¿no? La sensación de que estamos no siempre a lo personal, y pienso que esto también facilita mucho también la comunicación a la larga, ¿no? Pero sí, sí. Gracias, Sí. gracias. Sobre todo es profesionalidad, evitar los juicios de valor. Bueno, lo voy a contar yo muchas veces y tal, y no hablar de política ni tal, ni de fútbol, pero vamos, sobre todo centrar el debate en estas cosas es, mira, somos profesionales, nos pagan por esto y tal, y luego descubren yo me he fijado, he sido facilitador, das alumnos de 20 clases y gente que son de dos pueblos opuestos, acaban tomando un café y hablando de temas profesionales y normales. Eso es lo que realmente une. Bueno, pues nada, vamos a pasar a la siguiente cuestión, Cristina, luego Armando y luego Isabel. Quiero comentaros que mientras ha escrito Merced Mondejar, dice, en relación a lo que está hablando Celia, el tema de la cohesión del grupo estaría mermado por el hecho de la entrada de la robótica en las intervenciones o bien el piloto único, single piloto, dice, ¿no?, en la aviación. ¿Influye la seguridad operacional? ¿Menos costes, menos humanos? Quiero entender, porque quizás el lenguaje escrito a veces tiene lo que viene a plantear Merced es si realmente el que haya menos personas, ¿no?, y la introducción de la robótica y que hubiera únicamente un piloto, pues puede tener un impacto negativo, ¿no? Bueno. Mira, una de las cosas que estamos ahora potenciando, y es un tema de esto
que se habla mucho también de inteligencia artificial. Ahora en las cabinas de pilotos, sobre todo hay dos fabricantes que son Airbus y Dassault. Dassault es el que hace los cazas Rafale y tal. Y se está planteando el Single Pilot Operation, es decir, la tripulación de avión con un solo piloto. Entonces, muchas organizaciones técnicas, la NASA, la FAA, estamos dando razones. Dice, oye, yo creo que el ser humano aporta mucho. Aporta mucho. La inteligencia artificial seguro que evolucionará. Pero ¿cuál es el problema de esto? Es que el objetivo ahora de esto, por ejemplo, de reducción de es solo reducción de costes, no aumentar seguridad. Pero incluso decrementa un poquito la seguridad según los últimos estudios. Es decir, la capacidad de adaptabilidad que tiene el ser humano respecto a una máquina todavía es mucho más infinita de lo que puede tener pues, cualquier aeronave ahora que vuele. Por ejemplo, yo llevo ahora un avión, un 350 con 355 pasajeros y tengo todavía esa función global. Hay algunos aspectos de automatización que sí vienen bien. Pues, por ejemplo, cuando te quedas sin oxígeno el avión, que el 350 lo lleva, y el avión me hace un descenso automático. Ahí sí. Pero de lo que se trata es tecnología, unirlo con capacidad humana, que complementen a la seguridad. Pero no puedo quitarte un elemento de background del ser humano para reducir costes. Que eso ya en EASA ya se están dando cuenta. Gracias, Paco. Pues nada, Cristina, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, enhorabuena tanto a Anca como al comandante por esta maravillosa exposición. De hecho, yo recuerdo cuando yo hice mi máster de seguridad del paciente, empezó la primera clase con la seguridad en la aviación. Pero bueno, dicho esto, la primera cuestión la tenía ya resuelta, que era el tema de las segundas víctimas. Y la otra que nos preocupa mucho a todos en el ámbito de la seguridad es el tema del anonimato y la notificación. Ah, amiga. Porque entonces quería saber si a nivel de la aviación lo tienen resuelto, porque claro, nosotros no lo tenemos todavía totalmente resuelto. Quiero decir, los sistemas en las diferentes comunidades autónomas, en el ministerio, van porque sean anónimos, pero al final buscando no llegan a ser anónimos. Pues mira, te voy a poner un caso. En un caso, yo tengo un incidente y automáticamente hay una página web que lo sabe todo, que es Aviation General. Lo ve todo tal. Entonces, si yo pongo en la programación, en mi móvil, en la aplicación de Iberia, ese número de vuelo que le ha pasado eso, yo veo a la tripulación. Bien, pues por normativa interna de la compañía, inmediatamente que ocurre un suceso, la compañía quita mi nombre de ahí. Es decir, nadie lo ve. O sea, hay unos protocolos informáticos que eso es importante. Y por eso es tan importante. Dos cosas tiene que tener el oficial de seguridad de vuelo, igual que el oficial de calidad del paciente. Confidencialidad. Es que como te cargue la confidencialidad, es que te cagas el sistema. Y sobre todo, cuidado. Esto, además hay que tener cuidado con estas cosas. A mí te intentan sobornar con el accidente de Spanair. En la primera vez era, te ofrecían dinero. Me decía mi hermano que es periodista, dice 90.000 euros por las cajas negras. O sea, por el VR. No, esto verídico, Esto verídico. Luego se filtraron, pero no fue de la CIA, fue del juzgado. Del juzgado siempre salen todas las filtraciones. Pero sobre todo, a nivel interno de la compañía, pasa un incidente y se elimina ese registro. Es decir, hay procedimientos para conservar esa confidencialidad. Eso nosotros no lo tenemos. El que notifica, el notificador, no tiene garantizado al 100% su anonimato. Por Claro, eso no nos notifican. No, nosotros, o sea, el anonimato no lo vas a tener garantizado, pero yo te elimina. Sobre todo, no es, o sea, tú no puedes hacer un reporte anónimo. Siempre tiene eso, en aviación no se hace. Dice, pero es confidencial. Dice, oye, me ha pasado esto. Es más, de cara a, mira, el 2 de marzo tengo un juicio a un juez de un comandante de Ryanair que le van a despedir, pero ¿sabéis por qué? Tuvo una incursión en pista, un incidente, que estamos ahí luchando con los abogados porque no notificó en el plazo establecido por la ley, que eran 72 horas. Se conserva su anonimato, se contrata, ha cometido error, como puede pasar cualquiera, que también era error del controlario marroquí, formador y tal. Pero el proceso que tiene la compañía para conservar ese anonimato es estándar, es decir, cualquier otra compañía aquí europea enseguida
desaparece el rastro de quién ha sido ese piloto o esa tripulación. Luego, ¿qué pasa? Que pues hay gente que va en ese avión y dice, pues sí, creo que era este, pero es de boquilla. Pero lo que tenemos claro aquí como oficiales de seguridad de vuelo, SMS, de Safety Management System, es que la confidencialidad es a rajatabla. Es decir, que no venga nadie de la compañía y dice, oye, ¿a quién le ha pasado este? ¿Quién era el comandante? O a vosotros, ¿quién era el cirujano? ¿Sabes? Que esto es muy, muy típico español, típico de la vieja del cuchillo, ¿no? Pues ahí lo evitamos esa especie, pero más que nada, pero porque tenemos protocolos establecidos, ¿no? Y además porque lo exige la ley. Es más, tienes una brecha de confidencialidad y desde el punto de vista sindical te vas a juicio y a lo mejor, pues mira, podría ganar algo. Gracias. Muchas gracias. Realmente la confidencialidad es un factor clave, ¿no? Sí. Va muy unido a la atención a la segunda víctima, que tiene que ser apoyada también por sus propios compañeros que han tenido una situación similar y de una forma también profesional y acogido en grupo. Pero la confidencialidad es clave y yo creo que no la tenemos bien resuelta en ningún medio, ni para el paciente a veces, ¿no? Porque en el análisis pues tienes que hacer, cuando hacemos un análisis causa-raíz, ¿no? Ni para el paciente, porque muchas veces tenemos que ver alguno de los que participamos algo de la historia o hay que buscar datos, ¿no? Aunque luego estamos sujetos a que el resultado que se difunde sea confidencial, ni del propio profesional, que siempre teme el verse sometido a lo que puedan pensar sus compañeros, ¿no? Y a que se diga, ¿a qué le pasó tal cosa? Esto sigue estando. Hace unos años, creo, antes de la pandemia, se hizo un estudio que me parece que llevó Jesús Aronaz, ¿no? En el que estuvimos viendo cuáles eran los factores también como una barrera a la notificación que tenemos nosotros, notificar incidentes, que es voluntaria, aparte de otras. Pero bueno, no sigo yo. Me parece que por orden es Armando, cuando tú quieras, adelante. Armando López. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Oye, buenas tardes y no sé si se me oye bien, ¿verdad? Sí. Vale, perfecto. No, lo mío es que quería un poco ver si me podía aclarar. Hemos estado hablando de lo del sistema Pitot estático, has estado hablando, vamos. Entonces, el tema de que decías que en pandemia se colaban insectos o anidaban insectos en el Pitot. No tiene, me imagino no, es lógico, que en el prevuelo se hace siempre una inspección. ¿Quién es el que se encarga de hacer esa inspección? ¿Y no se pone un covers o algo parecido para que eso no ocurra? ¿Entiendo? Efectivamente, se ponen, mira, esto pasó, sobre todo, ha salido a raíz de en Londres. Sí. Aparcaban los aviones y efectivamente se ponen covers, cubiertas. Por eso, sí. ¿Quién hace la inspección exterior? Muchas veces los pilotos. Los pilotos. Lo que pasa es que muchas veces para ver si tiene restos de insecto ese tubo Pitot, pues la verdad es que tienes que ser un poquito, Sí. tienes que tener una visión bastante Sí, buena. como muy meticuloso, ¿no? Como Sí, muy meticuloso, ¿no? Pero es obligación nuestra y también para el personal de mantenimiento, depende del tipo de revisión que la haga. ¿Dónde se dieron estos casos? Sobre todo por ciertas condiciones, sobre todo en el Reino Unido. En el Reino Unido hubo ciertos aviones que se quedaron cerca en un mismo aparcamiento y experimentaron esos mosquitos o insectos se quedaran en esos tubos Pitot. Pero ¿qué es cierto? Evidentemente, si tú sigues una buena inspección exterior, pones unos tubos, unos protectores, pues no pasa nada. De hecho, si ves esos protectores son de color rojo para que la gente no se los deje puestos, porque ya han pasado accidentes por dejarse esos... Claro, al descubierto. Al descubierto, ¿sabes? Pero vamos, sí. Esa, por ejemplo, es una de las cosas más importantes que hacemos, porque una cosa, cuando hacemos la instrucción aquí en aviación, siempre nos fijamos en el simulador y tal, pero realmente importante es cuando igual es el on-the-job training, ¿no? Es el entrenamiento en quirófano, el entrenamiento cuando estás haciendo el trabajo, sí. El trabajo y, por ejemplo, la inspección exterior, que es la barrera más importante para evitar esto. De hecho, en pandemia nosotros, pues, Airbus, la propia Airbus, dedicó un vídeo de 20 minutos
aplicar una buena inspección exterior. Es decir, para fijarte de estos detalles, que no se queden cubiertas en el avión, etcétera. Pero es clave. Vale, muchísimas gracias. Nada. Bueno, yo creo que ya es la última pregunta porque también nos acercamos al fin, así que nada, cuando quieras, Isabel Casado, compañera estupenda de SEMES, adelante. Buenas tardes y enhorabuena tanto a Anca como a Francisco, porque es súper interesante aprender de otras disciplinas que pues, llevan mucho recorrido y nos pueden aplicar a lo que es la ciencia médica. Yo quería hacer una reflexión, y es que yo creo que muchos de los problemas que tenemos en la formación de los sanitarios radican en nuestro concepto de formación en el grado. Es decir, nos forman de una forma individual y no nos forman pensando en el hecho de que vamos a trabajar en equipo con una responsabilidad compartida, y esto hace que tengamos una condición de culpa, es decir, una responsabilidad individual de cada una de las cosas, de las actividades que desarrollamos. Entonces yo creo que el concepto de seguridad, que es algo que debería estar incluido desde, primero de medicina, hablo de enfermería, hablo de todas las disciplinas sanitarias, pues no existe. Entonces, ¿qué ocurre? Que el profesional es cuando se equivoca, es decir, cuando de repente se encuentra con el error sin haberlo, no haber tenido ese concepto en la cabeza, ¿no? Y eso yo creo que nos marca a lo largo de toda nuestra trayectoria. Y por otro lado, hay un aspecto que creo que también es diferencial, y quería preguntarle a Francisco, porque claro, cuando tú llevas el concepto de la seguridad del paciente a su último extremo, existe también el hecho de la comunicación del error al paciente, que yo no sé si en la aviación... En la aviación yo no sé si se puede ejercer, vamos, yo en los vuelos que he hecho, que no es que haya hecho muchos, no se trata de reconocer el error, pero he tenido de todo, comandantes que nos han comunicado al pasaje lo que estaba ocurriendo y de alguna manera no es asimilar, no es un error, ¿no? Pero de alguna manera sería la equiparación, ¿no? al hecho de decirle al paciente lo que está ocurriendo, ¿no? Eso es todo. Mira, en cuanto al primer tema que me has dicho, yo recomiendo, por ejemplo, en todas las formaciones, que sobre todo la sanitaria, que trabajen con seguridad, es tener la asignatura que tenemos todos los pilotos del mundo, que es el CRM. CRM es Crew Resource Management. Y ahí tratamos el trabajo en equipo. Pero el trabajo en equipo no es solo pilotos con pilotos con TCPs, pilotos con técnicos de mantenimiento, pilotos con coordinadores de vuelo. Y eso lo tratamos, es grados de comunicación y cómo trabajar en equipo. Yo creo que para mí eso es clave, esa asignatura en cualquier grado de medicina, porque tú al final y al cabo vas a trabajar en equipo, ¿no? Y en cuanto al siguiente cabo, reconocer el error. Normalmente en incidentes en aviación, el pasajero pues no se entera. ¿Cuál es el más típico que os vais a enterar? Pues cuando damos el pelotazo. ¿Qué es el pelotazo que haces con el avión? ¡Bomba! Y empiezas a saltar. Y saltan las máscaras de oxígeno. Pues hombre, normalmente llevas a pilotos que están aprendiendo y dices, disculpen y tal, pero bueno, eso ya depende ya de, como digo yo, del comandante, ¿no? Dice, oye, ¿ha pasado esto o no ha pasado esto? Normalmente no suelen tener consecuencias. Bueno, cuidado. No suelen tener consecuencias legales. Con lo que sí tenemos, ¿sabéis cuál es? Es con las turbulencias. Con las turbulencias, debido al cambio climático, yo que cruzo el charco, y con el cambio climático, las rutas del Atlántico Norte estadísticamente están teniendo más índices de turbulencia, con lo cual va un pasajero que se está levantando, no están los cinturones puestos, se cae y a lo mejor demanda a la compañía, que ha pasado, ¿eh? Entonces, el error es no prever enseguida los cinturones de seguridad. Pero vamos, estas cosas de los errores, normalmente yo, en mi experiencia, las decimos, pues a lo mejor, por ejemplo, va aterrizando un piloto nuevo o un piloto también con horas, como yo, todos cometemos errores. Aquí, como digo yo, la fase de un error es reconocerlo, comprenderlo, aplicar lo que hemos aprendido y sobre todo compartirlo. ¿Cuál es el problema de compartirlo con el pasaje? Que a lo mejor el pasaje lo utiliza en un juicio legal contra ti. Eso ya, bueno, pero vamos, en aviación no ocurre con tanta frecuencia como a lo mejor en medicina. En medicina es un poquito más
más peleagudo, sobre todo. Gracias. Nada. Abundando en lo que decía Isabel, yo también quería traer un comentario, ¿no? En el proceso de la aviación, ¿no? Pues lo que hay es un proceso en el que un avión, con todas sus circunstancias, digamos, es el que hace desde el inicio hasta el final el vuelo, es el proceso, ¿no? Y ahí hay diferentes factores. Cuando entra nosotros, nuestro proceso es el del paciente, que puede comenzar desde el centro de atención primaria a nosotros en el SUMA como servicio de emergencias, en un servicio de urgencias o cuando entra por una consulta, por un ingreso programado, ¿no? Ahí el protagonista, digamos, el equivalente al avión, entre comillas, sería el paciente. Y al paciente le van a atender muy diferentes equipos sanitarios, incluso diferentes servicios. Por tanto, hay un nivel de complejidad en el que hay muchísimos más humanos distintos de los que pueden ser dos pilotos, un comandante, los mecánicos, los que hacen los procedimientos, los controladores, ¿no? Es decir, hay una altísima nivel de complejidad en un único paciente, esto multiplicado por muchos pacientes. Muchas microculturas. Por eso, una parte especial, abundando en lo que decía Isabel Casado del trabajo en equipo, ¿no? Es conocer, trabajar en equipo, pero también en ámbito muy local, en cada uno de los servicios y en uno de los puntos negros para nosotros, que si para vosotros es el despegue, según se dice siempre, ¿no? Y el aterrizaje, para nosotros es la transferencia de un paciente entre un sitio y otro, entre un servicio y otro, entre un profesional y otro, entre un nivel asistencial y otro, ¿no? Esta complejidad en factores humanos en los que además no tenemos ni vuestra cultura de seguridad ni el entrenamiento, la simulación es algo que ha bienvenido muy recientemente, incluso para la evaluación final por lo menos en la profesión médica, me imagino que igual en otras profesiones sanitarias, marca una diferencia que hace más difícil de extender, como el aceite hasta el final, ¿no? Toda esta cultura de seguridad que tiene que implicar, y como decía bien Isabel, desde el pregrado, desde que se comienza, ¿no? Estandarizarse, como tú decías también, Paco, nosotros llevamos una formación reglada, estandarizada, pues nada, desde ese inicio. Bueno, yo quería hacer este comentario, a lo mejor no... es mi visión, seguramente habrá otras, pero... yo lo que recomiendo en algunas compañías americanas, y en las propias American Airlines, tienen lo que se llaman equipos de trabajo, es decir, hacen lo que se llaman sesiones de facilitación. Se reúnen un grupo de mecánicos, grupo de pilotos, grupos de TCPs y grupos de handling. Y comparten sus experiencias. ¿Qué es de lo que se trata? Tener empatía. Es decir, yo ponerme en el lugar de ese mecánico de mantenimiento que rellena esa parte de vuelo y luego yo lo doy. Y él entienda mi postura. Con lo cual, esos fricciones que puede haber muchas veces en la operación diaria, pues se elimina. Eso lo llaman los americanos sesiones de facilitación entre diversos equipos. ¿Y cuál es el objetivo? Eliminar esas cosas que llaman los silos de información, o sobre todo los subsistemas políticos de cada organización. Es que los pilotos ganan más y esto gana menos y esto es tal. Entonces de lo que se trata es llevar toda la operación, pero con un enfoque integral. Holístico. Claro. Es un poquito, esa es la historia. Eso en algunas compañías las hacen. Aquí, mira, en Estados Unidos los despachadores, por normativa, en Estados Unidos el despachador de vuelo y el piloto hacen cursos o sesiones conjuntas. Aquí en Europa todavía no lo tenemos legisladores. Es una muy buena idea para de alguna forma intentar aplicarlo en estos puntos negros que son las transferencias y sobre todo interniveles. Y bueno, yo no sé si hay alguna pregunta más, la verdad es que estamos en hora. Dice una compañera, Eva Álvarez, que en su facultad, la Universidad LPGC, perdonadme, pero no sé cuál es, disculpadme. De Las Palmas de Gran Canaria. De Gran Canaria, pues nada, estupendo. Las islas tan maravillosas, ¿no? Se dan varios temas de seguridad del paciente en la asignatura de medicina preventiva en quinto. Sí es cierto que en algunas universidades, y por ejemplo
yo os puedo decir que hay un capítulo y un enfoque muy poderoso en el servicio de anestesia, en el pregrado de medicina, en la Complutense, en el Gregorio Marañón, porque ahí lo conozco directamente, ¿no? Y es así en algunos sitios. Así que estupendo que nos vayamos incorporando como vemos en el pregrado. Y bueno, está todo el chat lleno de felicitaciones, de enhorabuenas, de agradecimientos, Paco, por tu magnífica exposición, ¿no? Y por lo que nos amplías la visión a todos hacia este campo en el que vamos a tener que seguir aprendiendo mucho más, porque la seguridad es, como se dice de la excelencia, un camino sin fin. Siempre habrá nuevos cambios, procesos, robótica, siempre habrá nuevos temas en los que tengamos que incidir, volver a mapear los riesgos, irlos conociendo, estandarizarlos y abundar en la formación y el conocimiento. Desde AMCA, bueno, muchísimas gracias a todos los que estáis hasta ahora mismo, a todos los que habéis estado a lo largo de la sesión, y Paco, muy especialmente desde AMCA, pues darte las gracias y pues por esta charla nuevamente maravillosa, por tu disposición, porque sabemos además que otra vez más pues tienes una pequeña cosa personal. Muy mala suerte. Muy mala suerte, ¿no? Una vez cambiaste un vuelo para estar con nosotros el 18 de noviembre en la jornada de AMCA, y hoy pues es por otro evento personal, ¿no? Que se ha tenido que atrasar un poquito este tiempo, y bueno, pues que sepas que estás con nosotros como un socio honorífico nuestro, porque ya te consideramos de casa. Muchísimas gracias. Y si no hay ninguna palabra, pues si os parece, son las 8:02, ¿no? Y vamos a dar por cerrada la sesión. Muchísimas gracias. Por favor, poner quien no lo haya puesto su nombre para que luego pueda tener el certificado. Y os esperamos en la próxima sesión. Cedo la palabra al presidente de la Asociación Madrileña de Calidad Asistencial. Un abrazo a todos. Me despido. Pedro. Bueno, poco más que añadir. Volverte a dar las gracias, Francisco, por tu intervención y por yo creo que los aspectos que nos has abierto como posibilidades para poder aplicarlos en el ámbito sanitario, ¿no? Yo tenía muchas cosas que preguntarte, pero bueno, ya habrá más ocasiones. En principio, yo creo que una cosa muy interesante es el tema, tú lo has recalcado, el factor humano, tan importante, que ha hecho que esa cultura también pueda cambiar, ¿no? Y que eso probablemente, con las grandes dificultades que tenemos para implantar realmente una cultura de seguridad en nuestros centros, nos vendría fenomenal poder intercambiar opiniones sobre diversos aspectos de esta cultura y de estos aspectos conductuales de las personas. Y bueno, pues probablemente más adelante pensemos en algo. Así que no te escapas del todo, ¿eh? No, yo sobre todo lo importante, mirad, en aviación, estos cursos de seguridad se los da a directivos, ¿eh? Que esa es de la historia. Yo, para mí es fundamental, sobre todo cuando es el tema de sanidad pública, es el tema de formación a altos directivos, ya sean de la ideología que sean, pero formarles en esto es clave. ¿Por qué? Porque llegará un partido político, llegará otro partido político, pero los mismos dirigentes tienen que tener la misma... Conocimiento, sensibilización. Esa es la situación. Muchas de las recomendaciones que salen de estos análisis que hacemos al final se pierden por falta de compromiso de los líderes, ¿no? Realmente. Y yo creo que los que trabajamos o hemos trabajado en calidad nos hemos dado cuenta que cuando hay un apoyo de la dirección en los proyectos de calidad y seguridad del paciente, todo es mucho más sencillo. Todo es mucho más sencillo. Entonces, claro, o empezamos con ese liderazgo que también lo tenías dentro de ese círculo que nos has presentado, o realmente no se puede hacer, es muy difícil, es trabajar con una maquinaria muy pesada de mover, ¿no? Claro. Sobre todo hay que convencerle al directivo de turno, que a lo mejor es alto directivo, que es un cargo político y está un determinado tiempo. Son muy cortoplacistas. El político suele ser muy cortoplacista. Es meterle esto en la cabeza a cualquiera, ¿eh? Que esto es para largo, vas haciendo una semilla y vas creando una cultura. Y ese es el objetivo. La toma de conciencia, ¿no? La sensibilización, es que se parte del conocimiento, pero el cambio de comportamientos y de actitudes
se hace a través de una toma de conciencia, de que esto sea, forme parte del sistema de gestión realmente, ¿no? Pero no solamente es a nivel político, ¿eh? Quiero interpretar a Pedro y también conocer esa realidad. Es también en la parte gestora a veces quienes toman las decisiones, porque al fin y al cabo los que estamos en calidad, sobre todo identificamos, ponemos encima de la mesa, recomendamos, decimos, ¿no? Con las herramientas que tenemos, no siempre son las más óptimas o quizás no siempre tengamos todos los elementos, pero no somos los que tomamos las decisiones al final, ¿no? Las ponemos las hacemos que sean visibles, ¿no? O las intentamos visualizar de alguna forma, ¿no? Pero bueno, en fin, que hay que seguir trabajando mucho y la verdad es que tenemos un objetivo ético maravilloso que es la seguridad del paciente, que somos nosotros, el compromiso con los pacientes, con los ciudadanos, ¿no? Y con que todos realmente tengamos una mejor salud, que en el fondo es el leitmotiv de yo creo que todos los que estamos aquí y otros muchísimo más, que somos un ejército grande, ¿no? Y esto es un puntal fundamental porque es que tiene una altísima repercusión, no siempre fácilmente visible. Pero bueno, ahí estamos. Paco, muchísimas gracias. Muchas gracias. Venga, hasta luego. Muchas gracias a todos. Adiós. Nada, cuando